Buenos días. Bienvenidos a la Iglesia del Pacto, en persona o en vivo. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Mi nombre es John Price, soy uno de los pastores aquí. En nombre de nuestra congregación, nos da mucho gusto que podamos estar alabando a Dios con ustedes de cualquier forma que estén con nosotros. Si están con nosotros en persona o en línea, pueden eh, poner un texto a la palabra Connect y pueden dejarnos saber quiénes son y que están con nosotros y, y pueden buscar más información del boletín o lo que está pasando. Algunos avisos para pueden recibir la conexión que es el boletín informativo de la iglesia y, y amén tu acción, amén a la acción. Viene en unas semanas en noviembre. Es una oportunidad para ayudar a empaquetar comidas para aquellos que están en necesidad. Hay 10 locaciones en toda la ciudad. Quieren empacar 10,000 comidas, 1 millón, alimentar 1 millón de personas. Entonces, si quieren registrarse, ayudar, registrarse en línea. Todavía ayer había algunos lugares disponibles, que es lo más cercano a nosotros. Hay algunos otros lugares que pueden ser más convenientes para ustedes y para muchos de ustedes quizás les convenga más estar en Beaver Falls. Mantengan eso en mente. También donaciones de dulces pueden ser recibidas. Algunos de ustedes recibieron ese email para dar los dulces y pueden darlo para vamos a estar recibiéndolos aquí hasta el jueves y darlo aquí al condado de Marshall. El 31 de octubre, es el próximo domingo, no, la Universidad de Geneva está invitándonos para un culto de reforma. Hay un orador muy importante que va a estar ahí en, en Beaver Falls. También, si pueden ayudar con eso, ayudar hay una oportunidad muy grande para servir a nuestra iglesia, para vender árboles de Navidad, si pueden ayudar, y es una oportunidad muy grande. Y también pueden tener información para los jóvenes. Para noviembre 6 en el boletín está una cosa para recordarles del comité de misiones. También está buscando personas para que eh, puedan incluirse en varias capacidades para ayudar al desarrollo de la iglesia. Y somos parte de esto. Pueden encontrar más información acerca de estos equipos, lo que pueden hacer. Pueden encontrar más información acerca de los estudios bíblicos, el desayuno de varones, mujeres, estudios de mujeres. Y también un aviso que quizás es importante, es que los baños en, en la oficina a la izquierda, esos baños este, son para familia. Si estás usando esos baños, por favor, usen eso. Puede ser un poquito raro si estás entrando o está saliendo alguien de ese baño. Por favor, úsenlos como para familias. Es un estilo familiar en el área de la oficina. Esos son nuestros avisos para esta mañana. Y vamos a orar por Jenna. Lo digo que fue llevada al hospital, pero vamos a ponernos de pie y vamos a cantar Majestad.
llamamiento de la adoración viene de Salmo 19, 1, 2, 7 al 11. Escuchen la voz del Señor que nos llama a adorar este día. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, de sabiduría al silencio. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas quedan advertido tu siervo, quien las obedece recibe un gran recompensa. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos, Señor, porque vemos que tu creación está anunciando tu gloria. Tú hablas a nosotros en la bondad de tu creación. Y Señor, como el salmista dice, es más dulce. No es tan dulce como tu palabra o las cosas que nos has dado. Te damos gracias, te alabamos por tu palabra, Señor, que por medio de ella sabemos quién eres tú y tu gran amor para nosotros. ¿Quién es tu Hijo y lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Quién es tu Espíritu y obra en nosotros? Te damos gracias y te alabamos y oramos que seamos animados en este día con la esperanza de Cristo Jesús. Y oramos como Él nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a responder cantando Rey exaltado. Por siempre es Cristo y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. En gloria es Cristo Jesús. Le alabo, Rey exaltado por siempre es Cristo y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. He is exalted, the King is exalted on high. Tomen asiento, por favor. Esta es la lectura del Antiguo Testamento. Deuteronomio 4, 5 al 14. Miren, yo les enseño los preceptos y las normas que me ordena el Señor mi Dios, para que
pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar. Obedézcanlos y pónganlos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos tus preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es la gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como las nuestras? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca ella como está de nosotros el Señor? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como todas estas leyes que yo les expongo? Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos ni las aparten en su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. El día de ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en Horeb. Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Ustedes se acercarán al pie de la montaña, mientras la montaña ardía en llamas, a que llegaban hasta el cielo, mismo entre negros nubarrones. Entonces el Señor les habló desde luego, y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no oyeron la forma alguna, solo se oía una voz. El Señor les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó a los que ustedes debieran poner en práctica en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Vamos a responder cantando un canto nuevo. Así que nuestro grupo de alabanza nos va a dirigir el primer verso y luego todos vamos a unirnos otra vez. Vamos a ponernos de pie y cantar al Señor. One, two, three, four. We come to you to receive the fruit of your holy word. Take your truth, plant it deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purpose.
Pueden tomar asiento. Tomamos un tiempo ahora, venir a nuestro Padre Celestial en un tiempo de confesión de pecado. Tiempo para venir a nuestro Padre y confesar las formas en que hemos fallado, que no lo hemos amado con nuestra alma, corazón, y a nuestro vecino o prójimo como a nosotros mismos. Tomen un tiempo para orar en silencio y yo terminaré con ustedes. Padre Celestial, venimos ante ti como tus hijos. Aquellos que hemos sido adoptados como hijos e hijas, aquellos que hemos sido lavados por nuestro pecado, por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y aún así, Señor, admitimos que continuamos luchando, pecando contra ti y pecando en contra de aquellos que como tú deberíamos de amar. Oramos, Señor, que tú, como tú nos prometes, que nos perdones. Ayúdanos a caminar en unidad de vida con el poder de tu Espíritu, que seamos más como tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. La seguridad de perdón que tenemos en Cristo Jesús viene de Juan 1, 14, 16 al 17. Déjenme recordarles una vez más que para todos aquellos que están en Cristo Jesús en este día, ustedes son perdonados. Y estas son las buenas noticias del Evangelio de Cristo Jesús. Déjenme recordarnos juntos que y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de paz. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Gracias sea a Dios. Gracia y la verdad ha venido a nosotros en Cristo Jesús. Gracia sobre gracia. Vamos a responder profesando nuestra fe juntos usando las palabras del credo de los apóstoles. Cristiano, ¿qué crees? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Vamos a responder a la fe que hemos profesado cantando juntos el Gloria Patri. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como era en el principio, eso y habrá de ser eternamente. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? El hermano Chuckler va a dirigir
José Soria. Please pray with me. Ore conmigo, por favor. Heavenly Father, we Padre thank Celestial, you te damos for the gracias gift of grace and truth in your por Son. la verdad que We tenemos en tu ask Hijo that y you would oramos help us que tú nos ayudes know that grace and truth y more sabemos que and more. la gracia y la Lord, we thank verdad you for abunde más en nosotros. your revelation Te damos in gracias the porque things that are made, podemos as tener una you have relación, spoken to the psalmist in así Psalm como dice el 119 salmista in Psalm 19. en Salmo 119, You have revealed yourself que in te the has glory revelado of en things that are nosotros created. la gloria que And las that cosas you que have has then creado y has expounded on that has glory expandido en esa through gloria your word. por medio de tu In the palabra. beginning, En el was the principio Word. era The Word was el God, verbo and y the el Word verbo was era with Dios God. y el verbo estaba con And so, Dios. Lord, it is upon Y así que those esas truths verdades that we come to you now in podemos prayer, venir and we ask that y you would ahora y be traer. with us as Pedimos we que estés con lift up our nosotros mientras petitions to you. levantamos estas peticiones a Lord, ti. we Señor, lift up levantamos the turmoil that is El- around the globe, lo particularly que está pasando ahora, that we know en- is now happening en in lo que está Haiti. pasando en Haití. Pray that you would Oramos be with the porque unrest tú there, estés con los both que están political and social, eh, that continues. políticamente y We ask socialmente. that Pedimos you que would bring peace, tú traigas paz bring stability to y the que government, traigas and estabilidad also, al gobierno Lord, for the y también safety por la of not only the seguridad, missionary no families, solamente but a any los of the other misioneros, individuals pero who have been aquellos kidnapped or are individuos being que han held for sido ransom. eh, Lord, we thank you cautivos that o han you tomado continue presos. to rest your favor upon Pedimos Brenda que tú Justed, that she is bendigas a home Brenda now Justed, and que recuperating. está en casa y está from her recuperándose time de in su tiempo en Houston. Houston. We ask that you would continue Pedimos to que help tú her la continúes with ayudando the new treatment, con este nuevo tratamiento continue to help her y respond le ayudes a and responder heal more and more. en sanidad But y we also thank más y you más. for Te damos gracias Nick por Protos. Nick Protos We thank you that he is y here te damos with us gracias today. porque We él ask está con that you would nosotros hoy. continue Pedimos to que be tú with him in sigas his estando con él new en esta nueva chemotherapy. quimioterapia que va a empezar. We know Sabemos that, que all things are in todas your las cosas hands, están en tus manos and we pray y oramos not only for those no solamente por issues aquellos that we are problemas que lifting up and estamos petitioning for levantando your y healing and pidiendo por tu restoration here, sanidad y but for those restauración things aquí, that pero por aquellas you know cosas that are going que tú on, sabes que están pasando and that y I que have not even been able to mention. no Lord, he podido mencionar there siquiera. are issues Hay problemas in Africa, en África, Asia, en in Asia, Europe, en Europa, all over the globe, Lord God. todo alrededor del globo. And the answer to those issues Responde a esos is to bring problemas people to an understanding of que traigas a esta your gente grace a and entender truth. tu gracia y tu Pray, verdad. Lord God, Oramos, Señor that Dios, in all que that we do en here todo lo que today, hagamos and as hoy, we en leave este here día, today, mientras that you would bring us salgamos, back to que that tú nos knowledge, traigas a ese so that we conocimiento may para que live and podamos act vivir and y speak actuar your y truth. hablar tu verdad. In Jesus' name. En nombre de Jesús oramos. Amén. Esta mañana vamos a estar en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Antes de empezar nuestra escritura, quiero a los chicos que están aquí o adultos. ¿Te gusta recibir cartas o correspondencia? Yo les puedo explicar qué es una carta. Es algo escrito en un pedazo de papel que viene en el correo. Bueno, casi ya no recibimos cartas como antes, pero yo cuando era niño, para recibir una carta de alguien, era algo que yo apreciaba mucho, era como un premio. Y había muchos recibos, muchos pagos que hacer, cosas para tus papás, pero cuando tu mamá o tu papá me decía mi papá o mi mamá, Jonathan, hay una carta para ti. Oh, eso era maravilloso. Entonces yo la abría con mucho cuidado. Cuando era muy chiquito para leer, mis papás la leían a mí. Y cuando ya empezaba a leer, yo la tomaba y pasaba mucho tiempo leyendo la carta que fue enviada a mí.
generalmente mandada por mi abuelo o amigos, y era una posesión que yo atesoraba mucho, y tanto me gustaba hablar a esa persona en el teléfono o en persona, escuchar sus voces, recibir una carta, era tan especial también. Era muy hermoso recibir esa carta. Y hoy no recibimos tantas cartas en el correo, pero sí recibimos emails y textos que son escritos, hay correspondencia, y aunque casi todo va al punto, van en conversación, algunas veces recibimos algo que alguien ha tomado tiempo para escribir, para ha puesto un email o escogió un texto y da algo muy sentido, muy profundo. Alguien que está poniendo algo que siente por ti, y atesoramos mucho eso. Y nos gusta mucho escuchar la persona, la voz de la persona, o en tiempo, en FaceTime, como decimos ahora, pero estamos a miles de kilómetros, pero tener sus pensamientos no quita el especial momento para eso. Pero esta mañana vamos a ver en nuestro texto que Pedro nos recuerda que al recibir una carta de alguien, en este caso Dios, recibir la palabra de Dios escrita, no es mejor que Pedro escuchar la voz de Dios en la montaña cuando Jesucristo fue transfigurado. Dice Pedro, es aún mejor tener la palabra de Dios escrita, es aún mejor, es tan especial, o aún mucho mejor, es lo que Pedro está experimentando en ese monte con Jesús. Entonces vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se dirigió a aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esta voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que se despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Como hemos leído hace unos minutos, tu palabra se hizo carne y habitó en nosotros en Jesucristo. Y nos has dado tu palabra en forma escrita. Nos has dado tu carta a nosotros, de tu gran amor para nosotros, de cómo has venido por nosotros, cómo nos cuidas, cómo nos sostienes. Oro, Señor, que tú nos des los ojos para ver y los oídos para escuchar tu palabra. Ayúdanos a ser más y más hechos a imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Así que la semana pasada empezamos nuestra serie llamada Las 5 solas, que son fundaciones que están ahora. Y empezamos con una introducción explicando que las 5 solas son de la Reforma, son sola escritura, en latín solamente la escritura, sola la fe, sola la gracia y solo Cristo.
y sola deo gloria, que es gloria, solamente la gloria a Dios. Y empezamos a ver estas fundaciones de la iglesia porque desafortunadamente no sabemos de lo que estamos hablando. Vimos esto en 1 de Timoteo 1:8 al 17, porque dice Timoteo que a veces pensamos que sabemos de lo que estamos hablando, quieren ser maestros y no saben lo que están hablando. Y vimos porque Dios vino al mundo para salvar a los pecadores y tenemos fundación, esperanza en eso. Y segunda de Pedro 1:16, 1 al 21, solamente la escritura, si recuerdan, es la creencia que porque la palabra es la palabra inspirada por Dios, es inherente, es suficiente y la autoridad para la iglesia, la última autoridad para la iglesia. Algunos se refieren al principio reformatorio. Y todo lo demás está construido alrededor de este entendimiento. Es la fundación de la fundación, por así decirlo. Y tomó toda la autoridad para entender que la palabra de Dios, siendo la escritura la autoridad final, el Papa que era antes, entonces estamos poniendo nuestra fe completa en la palabra de Dios. La Reforma insistía que era la última autoridad y doctrina en la vida, doctrina lo que creemos y cómo vivimos eso, o otras palabras, ortodoxia, ortopráctica, cómo entendemos lo que enseña la Biblia y cómo vivimos eso en nuestra vida. Y interpretando la iglesia completa, estos son los reformadores, la iglesia debe de ser incluida, incluyendo a todos. A estos maestros de la ley no son infalibles, no deben de tener infalible autoridad, pero los credos están juntándose y esta comunidad de la profesión de fe que hemos recibido, creencia por la iglesia completa, no solamente los maestros, sino es la complejidad de todos los maestros que están enseñando esta. Es importante que nosotros podamos entender este principio fundamental en el contexto de la palabra de Dios misma y dentro de la familia de la iglesia, de Dios, la iglesia. Esto es importante porque hay un crítico en la Reforma que aún sigue criticando. Es una invitación al individualismo, que si dejamos que la gente tenga acceso a la Biblia, entonces eso va a producir un entendimiento individualístico de la palabra de Dios. La gente básicamente puede decidir si creer en la Biblia o no. Alguien puede decir, no, bueno, no importa la iglesia, ¿a quién le importan los credos y la iglesia? Tenemos la Biblia y ya, eso es suficiente. Y vemos esto en muchas esquinas de la iglesia hoy. Y puede ser más como decir, yo y mi Biblia, o esto es lo que yo creo que Dios me está diciendo a mí en lo particular. Quizás son estas cosas que han escuchado. Y debemos de estar leyendo y estudiando la palabra de Dios para nosotros mismos, como Pablo estaba muy agradecido de que los bereanos, mientras él estaba escuchando la palabra, ellos iban a comprobar que él estuviera enseñando y predicando la verdad y lo que tenía que hacer. Así que nosotros tenemos que estudiar y leer la palabra de Dios por nosotros mismos, no solamente lo hacemos como en un vacío o como en un closet completamente que esté vacío y venimos a la palabra de Dios y nosotros vamos y a ver si obtenemos una inspiración divina para entenderla. No venimos a la escritura con nuestras propias presuposiciones. Nos sentamos, leemos la Biblia. Toda la vida, todas las cosas que he hecho, mi cultura, todas estas cosas no tienen impacto como leo la Biblia. Pero desafortunadamente mucha gente de la iglesia veía eso, lo que significa venir a la palabra de Dios en esta idea de que yo tengo acceso a la escritura, solamente la escritura. No es lo que los reformadores estaban tratando de compartir, no era esto, sola escritura, lo que quería enseñar.
no era una cosa individualística, sino, decía Lutero, quiere decir que todos los hombres van a ir al infierno de su propia forma. Pero no es así. Cada quien puede tener su propia interpretación, pero no es lo que estamos buscando. Tenemos que cuidarnos de lo que pensamos. A veces pensamos como solo la escritura, como solo la escritura, en vez de únicamente la escritura. Sola quiere decir solamente la escritura, o la diferencia es únicamente la escritura, que todo lo que necesito saber está en la Biblia, que no puedo tener nada fuera de la Biblia que me distraiga. Todo está en la Biblia. Eso no es lógicamente verdadero cuando pensamos en muchas cosas en la vida. La medicina, la física, la química. No podemos ir a la Biblia para estudiar esas cosas. Definitivamente la Biblia tiene que decir muchas cosas acerca de eso. Y la Biblia nos instruye de cómo debemos de interpretar el mundo en el cual se nos ha dado. Pero nosotros no debemos de caer en la idea de que la Biblia es el único raíz o la única cosa donde sacamos toda la sabiduría. No, es una cosa que sí ha sido los reformadores que usaron. Es la sabiduría, es la raíz de toda la fe y la vida de la doctrina en la vida, pero no para todo. Pero lo que algunos dicen, todo lo que quiero saber está en la Biblia. No, debemos de tener mucho cuidado de no caer en esos pensamientos. Y lo que vemos hoy en nuestro texto es que la palabra de Dios es nuestra autoridad. La palabra de Dios solamente es nuestra autoridad, en verdad y en práctica. Y vemos esto, en verdad, en versículos 16 al 19, y en práctica vemos 19 al 21. Pero la palabra de Dios es nuestra autoridad en verdad. Así que Pedro empieza esta sección en su carta, este argumento. Del contexto de la carta, vemos que no hay, dicen que aquellos que están en contra de lo que están enseñando, están cuestionándose lo que están enseñando los apóstoles, particularmente a la segunda venida del Cristo Jesús. Pero hay evidencia de que han hecho preguntas de quién era Jesús o lo que había cumplido o completado. Así que Pedro empieza diciendo, en versículo 16, cuando les dimos a conocer, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió el honor y gloria de Padre, Dios Padre, cuando desde la majestuosidad gloria se dirigió a aquella voz que dijo, este es mi hijo amado. Esto no fue una fábula o un cuento de hadas. Nosotros estábamos ahí, nosotros lo vimos, nosotros vimos a Jesucristo hacer cosas que nosotros podemos creer o aún imaginarnos. Esto es algo que nosotros fuimos testigos, que nada de lo que está escrito, de lo que hemos compartido, es parte de lo que Cristo Jesús ha hecho o quién es Él. Y esta enseñanza de la cual hemos estado compartiendo de que Cristo Jesús va a venir en gloria y a juzgar a los vivos y a los muertos, esto es la verdad que Cristo Jesús nos ha dado, sí. Quizás estás frustrado porque no ha venido todavía y piensas que tenemos todavía, que no hemos compartido fielmente quién es Jesús. Pero esto es verdad, esto es lo que va a venir, porque hemos visto su majestad y su gloria. Y dice, cuando recibimos gloria de Dios Padre, honor y gloria de parte de Dios, cuando desde la majestuosa gloria se dirigió aquella voz que decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esta voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro está diciendo, escuchen a los apóstoles, nosotros estábamos ahí
testificando, viendo los actos de salvación de Cristo Jesús en la historia. Esto, que Cristo, su muerte y su resurrección ha pasado y que Dios va a traer la plenitud de su promesa hechas en Cristo Jesús hasta que Jesucristo venga otra vez. Y él dice no es solamente que yo he sido un testigo o los apóstoles han sido testigos oculares. Esto ayuda porque recibimos esto de Dios, lo escuchamos a Dios de la montaña, igual que Moisés y la gente del pueblo de Israel escucharon la voz de Dios cuando Dios dio los 10 mandamientos, y para que ellos supieran que Dios estaba hablando, para que Dios estaba afirmando quién era Él y su amor por ellos. Nosotros estábamos ahí, igual que eso, en el Monte Santo, igual que el Padre habló estas palabras. Y Pedro continúa diciendo, no es solamente lo que vimos con nuestros propios ojos, no es solamente lo que oímos, la voz, pero en versículo 19 dice, y tenemos la palabra profética que ha sido confirmada plenamente, en la cual vas a poner atención. Pedro está diciendo, en el Antiguo Testamento, las escrituras que ellos tenían en ese tiempo eran aún más plenamente confirmadas de la verdad de quién es Dios, más confirmando la verdad de la palabra de Dios, que las escrituras, tan buenas como es bueno ser un testigo y escuchar la voz de Dios en la montaña, era algo que aún era mejor. Teníamos la voz profética que estaba confirmando, que brilla como una lámpara. Esta palabra dice, brilla como una lámpara para nosotros, para que podamos ver. Y hace su caso que la palabra de Dios es aún superior, aún de lo que ellos recibieron escuchando la palabra de Dios y el trabajo de Cristo Jesús en primera mano. Tenemos la verdad de la Escritura como nuestra fundación y autoridad. Y Pedro está poniendo este caso de que nosotros tenemos la verdad como nuestra fundación y nuestra autoridad para la doctrina en la vida. Y eso lo lleva a hablar de esta práctica para la doctrina en la vida. ¿Cómo estamos viendo esto? Versículos 19 al 21. Él dice, tenemos la voz profética a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que se despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Esta luz brillante, esta lámpara que está brillando, nos ayuda a ver que la palabra de Dios está brillando en la oscuridad y nos da una iluminación de cómo vivir, y nos da una iluminación para entender quién es Dios y quiénes somos nosotros en luz de quién es Él y nuestra necesidad de Él. Y cuando Pedro está hablando de esto, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones, es una verdad, una proposición verídica, hasta que entendamos la verdad y qué significa el ser un hijo de Dios y entender quiénes somos como los hijos de Dios, salvados por gracia por medio de Cristo Jesús. Y esas cosas van a venir cuando Cristo Jesús venga otra vez, y van a estar juntamente con que vamos a ser sujetos a la experiencia, y va a ser pleno en ese tiempo. Así como Pablo dijo, entonces, porque ya soy conocido, pero no entiendo plenamente, tengamos esta experiencia plena, de que sea alguien que está desconectado en sus experiencias en vida. ¿Verdad? Si somos honestos con nosotros mismos, está desconectado. A veces vienen en forma que son increíblemente poderoso y transformador, pero parece ser que muchas veces como cristianos desconectamos
el objetivo, las promesas objetivas y nuestra experiencia subjetiva. Y Pedro está diciendo que un día esas dos van a unirse, van a juntarse y van a venir juntas cuando despunte la mañana y salga el lucero, cuando Jesucristo salga otra vez a hacer todas las cosas nuevas. Hasta ese día, entonces, nosotros tenemos que creer con nuestros corazones, no importa la evidencia que a veces vea nuestros ojos, que Dios mantiene todo, nos mantiene a nosotros, que la verdad de la palabra de Dios permanece permanentemente. Y esta es la voz de Dios que está hablando a nosotros hasta que Él venga otra vez. Y Pedro nos está mostrando que este proceso es una jornada por medio de nuestras vidas que llama un mundo oscuro y que Dios ha provisto para que nosotros lo veamos, esta lámpara en la Escritura. Esta lámpara es para ayudarnos, para poner atención. Como dijo Pablo a Timoteo, que dé guía, que sea un ánimo para nosotros, para que nosotros caminemos en salud. Pero si rechazamos, nosotros debemos de vivir entonces en la oscuridad. Este consejo de nuestra vida debe estar gobernado por la palabra de Dios. Pedro nos recuerda. Él dice, continúa diciendo, sabemos esto, que conocemos que por medio de la palabra de Dios, en versículo 20, conociendo, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Hay una lucha de cómo se traduce este versículo. Es uno que dice que no hay profeta alguno interpreta su propia profecía o como se dice aquí en nuestro texto, que la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de la parte de Dios. Los profetas están profetizando, ellos no profetizaban y decían, a ver, voy a ver qué significa esto y te voy a decir lo que yo creo que significa. No, Dios les dijo lo que significaba. Igualmente, aquellos que nosotros hemos recibido la profecía, que hemos recibido la palabra de Dios, que nosotros también debemos de escuchar de Dios por medio del Espíritu Santo en el contexto de el pueblo de Dios, la iglesia, lo que la interpretación es. Nosotros debemos, no debemos de interpretar solamente para nosotros mismos, debemos de tener la interpretación de Dios que viene por medio del Espíritu, por medio del pueblo de Dios. Ahora, lo voy a decir otra vez, por si lo fallaste. Yo no estoy diciendo que estudiar la Biblia privadamente no es importante. Sí, es importante. La Escritura una y otra vez nos dice qué importante es poner la palabra de Dios en nuestro corazón. Qué importante es saber la palabra de Dios profundamente y completamente. Pero nosotros debemos de tener cuidado. Pero así como lo hacemos, no venimos con una nueva interpretación. Esto es como yo creo lo que Dios que está hablando en esta cosa en particular. Y si no está alineado con la Escritura o la forma en que la iglesia históricamente debe de interpretar estos pasajes. Voy a estar estudiando un sermón, o cuando estoy estudiando un sermón, y Nick, no sé si has experimentado, esto nunca lo había visto antes, esto es muy diferente, o diferente a lo que haya visto antes o escuchado. Adivinen qué es lo que hago primero. Empiezo a ver si alguien más ha visto esto, o ha pensado esto, o ha creído esto que sea verdad. Porque, como lo dije antes, traemos tanto de nuestra propia experiencia, de nuestro entendimiento a la interpretación de texto,
y debemos de tener mucho cuidado. Debemos de hacerlo en el contexto de el pueblo de Dios, la iglesia, y por la guianza del Espíritu Santo. Y es con lo que Pablo termina aquí. Porque, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsado por el Espíritu Santo. Y esto es porque es el pensamiento y según la Escritura fue dada, pero también cómo debemos de recibirla también. Usa una metáfora aquí en el versículo 21. En un maratón, dice, en Hechos 27, vemos la misma terminología que se usa. Un barco que está llevándose por el viento. Y lo que está diciendo Pablo, en un sentido, es que los profetas levantaron sus velas y el Espíritu Santo las llenó de aire y las guiaba a la dirección del Espíritu Santo, a donde quería el Espíritu Santo. El hombre hablaba y Dios hablaba. Dios hablaba y el hombre hablaba. Así es ese ciclo. Mientras vemos y tratamos de entender la palabra de Dios, entonces somos guiados por el Espíritu Santo en el contexto de que somos el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, de Dios. Todos tenemos habilidades y dones diferentes para ayudarnos a entender. ¿Y Pedro? Nos da otro sentido. ¿Por qué debe de ser nuestra práctica esto? Porque esta es la palabra de Dios. La autoridad final de la Escritura viene de Dios. Y esto es para que entendamos cómo funciona. Aquellos que fueron llevados por el Espíritu Santo, su vida, sus limitaciones, su educación, su cultura, su contexto, etcétera, su experiencia humana, estaba colaborando con Dios en producir su palabra. Muchas veces estamos pensando en esta idea como los escritores de la Biblia entraban en un trance y el Espíritu Santo movía su mano y entonces ellos escriben algo. No, pero no es lo que vemos aquí en la Escritura. Vemos que eran esta gente que había tenido su humanidad como parte del proceso de que Dios estuvo trabajando, el Espíritu moviéndose en ellos. La inspiración de Dios no fue como una superstición o una supresión del autor, de la autoridad humana, pero el Espíritu Santo está usando a su gente como instrumentos para traer su palabra y traerlo a nuestras vidas. Y esto lo hace para que podamos entender mejor el uso de la Escritura, para que tengamos esperanza en lo que se nos ha dado. Esto es por lo cual únicamente la Escritura es importante. El Evangelio de Cristo Jesús, esto más que nada, empezamos a hablar de las cartas escritas para nosotros. Esta es una carta de nuestro Padre Celestial, por nuestro Padre Celestial, una carta de amor y compasión, de gracia y misericordia. Claro que sí hay formas morales de vivir, hay leyes que dicen cómo vivir nuestra vida, pero primeramente es la historia de Dios, de su amor redentor por su pueblo. Primeramente es el amor, la carta de amor a nosotros. Esto es por lo cual es importante que entendamos estos principios fundamentales de la Escritura, que no es solamente es un libro de guía, pero es la palabra de Dios para ti, para mí, sus hijos e hijas, de la verdad de quién es Él y quiénes somos nosotros, y cómo desea que nosotros pongamos esa verdad en práctica. Oremos. Padre, te damos gracias, te alabamos por tu palabra. Gracias
por tu palabra que se hizo carne en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Salvador y Redentor. Gracias por tu palabra hablada para aquellos que han oído como Pedro lo escuchó. Te damos gracias, te alabamos por tu palabra escrita a nosotros. Y somos recordados que es verdad y en la cual podamos poner nuestra confianza y que nos guíes a una vida fiel. Te damos gracias, te alabamos. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a responder cantando Sé tú. Save that thou art. Ya que hemos alabado juntos, que vayamos y alabamos en todo lo que digamos y hagamos. Ya que hemos recibido el amor de Cristo, que nos amamos unos a otros como Él nos ha amado. Ya que hemos sido servidos por el Espíritu Santo, que sirvamos a todos los que el Señor trae a nuestra vida, cada día de nuestra vida. Reciban ahora la bendición de nuestro Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que tengan un hermoso día todos. Vayan en gracia y paz del Señor.